a la clase, ¿no? Entonces, para poder acceder a la clase, entonces no sé qué pasó con el cambio de cuenta ahí de encima, que ya que no consigo más pasar. Pero entonces, y he estado utilizando el teléfono. Solo que yo he estado observando que cada un año, por ejemplo, o mínimo 2 años, Telcel como que me obliga a cambiar de aparato y Ya cambiar de todo plan. es, ya está debidamente programado, ¿no? También Sí, porque, pues, es mercadotecnia, doctor, queramos o no, ya todo, pues, cada vez más caro y más obsoleto, o sea, ya trae un término de caducidad. No es como anteriormente teléfonos, cuando iniciaban de 4 o 5 años. Bueno, yo tengo conocidos que tienen 8 o 10 años con el mismo teléfono, inclusive sí, con el pero mismo ya chip. no. Obviamente la tecnología no es la misma, pero la durabilidad, la resistencia, la batería es mucho mejor que un teléfono moderno, digamos. Sí, y entonces ahora ya se llama obsolescencia programada. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada determinado tiempo se comienza a calentar y ahora lo que está ocurriendo es que se paralizó. O sea, no conseguía ir ni para adelante ni para atrás. Entonces ya hoy inclusive pensaba ir a comprar un teléfono nuevo. Solo que el que me gusta vale 62. Nada, es iPhone. No, no es iPhone. Es No, no sé si, bueno, no sé si Aiwa. conozca un doctor que trabaja en ISIMA, el doctor, ay, se me va ahorita, Mirzair. No. Él luego he visto que en sus publicaciones vende teléfonos de alta gama, muy bonitos y pues no tan caros. Regularmente están en Sí. los 10, 12, 15 y teléfonos, pues, muy, la verdad, de buena marca. Yo el que quiero el Aiwa, bueno, el que me gustó, es uno que se abre en tres. Ah, caray. Pues solamente será edición especial, ¿no? O ya están por Pues, sistema de apartado. pues mira, el otro, el Aiwa, está ¿cómo se llama? En 42. Ay, 42. Entonces, pero ese se abre en dos. sí. Y entonces, dije, bueno, ese, pero ahora vi el No otro es y está que en, no es el como que el que parece acordeón que se dobla, así, sí, que se dobla. ah, como acordeón, lo puedes jalar. Sí, solo que, por ejemplo, en Telcel está en 32 y si lo compras en internet está pagando a 12 meses en 23. Ah, sin meses, sin Entonces, interés. sin meses de intereses. Ah, Entonces, el asunto es ese, ¿no? Que voy a tener que comprarme uno. híjole. Y yo le estoy pensando para un cargador de una, que es Lenovo, que me Ujú. cuesta como 800, 900 pesos, se me hace caro. Pues imagínate, yo ya estoy en 23. Pues sí. No, pues sí, doctor, usted se va a las grandes ligas. Sí, pero el que me gusta, pero no es el que quiero, ¿eh? El Ah, que quiero vale 62. no, lo que se pueda, ¿no? Como la frase que dice, primero lo que se pueda y luego lo que quiera. Sí, entonces, pero el asunto es ese, ¿no? Entonces estaba viendo eso, si esto no se soluciona porque estoy con el teléfono ahí, mal y ahorita lo estoy utilizando para trabajar porque mi computador también ya chafeó y no pienso comprar computador. No. No, ese que me lo den en mi trabajo. Oiga, doctor, perdón la duda. Yo pensé que ahí la UAMX, eso tenían ustedes como catedráticos de que las facultades les otorgaban ahí, Sí, pues, pero tenemos de escritorio. ya. Yo, por ejemplo, en mi oficina tengo dos computadores de escritorio Sí, no portátiles, ¿no? y portátiles tengo yo también uno que me lo dieron, pero ya tiene mucho tiempo y los que han estado dando son muy chafas.
Mm, Entonces, pues voy a tener que comprarme uno, pero ahorita lo que urge más es el celular, porque como ahí tengo el banco y esas cosas, sí, claro. Sí, sí, la cuenta y todo. sí, entonces pues me muevo en base al celular, pero entonces ya estaba viendo eso de comprar el que se abre. Y hay uno Pues más chiquito, dice que tiene esas cuadradito. facilidades a crédito a meses sin intereses, pues. Sí, hay uno que te digo que es que es el cuadradito, Ujú. pero yo estaba viendo y dije, ay no, a mí se me hace que el cuadradito es muy femenino, en esa idea machista. Pero no, tú sabes que he estado viendo ahora en la televisión, hombres cargando ese celular cuadradito. Entonces, pero a mí me gusta más el vertical, Ujú. Sí, sí. pero el vertical de tres. Hay uno, la piel es como si fuera piel de víbora, en negro y en rojo. Ah, no, pues ahí está súper padre. Sí, pues algo Pues va a ser sencillo, la sensación, imagínese, no ya cualquiera habrá trae que... un teléfono de esas dimensiones. Sí, entonces pues es eso cuadradito. Pero yo Ujú. me conformo con el que se abren dos, Pues sí, ya el de tres es mucho. Sí, demasiado. y entonces estaba revisando, viste que vi que me mandaste tu tesis, Sí, doctor, le compartí el borrador pero me lo mandaste por teléfono, ¿no? y se lo mandé ahí por teléfono, porque pues no Pero, había ¿sabes qué? manera de De rápido, doctor, le mandarlo. comento, nada más lo extraje vía Bluetooth porque ni siquiera abrí el WhatsApp web porque ya se estaba muriendo mi laptop y dije, bueno, Ujú. voy a aprovechar estos poquitos minutos que tengo de vida de la laptop, lo paso vía Bluetooth y ya se lo comparto por WhatsApp a usted. Porque sabes que necesito que me la mandes al correo. Ya estoy revisando la tesis de Elio. Helio. Sabes que está bonito, está bien escrito y todo, pero Sí, me gustó necesito mucho, que... me la compartió, le digo, ay hermano, tú sí te esforzaste digo, yo no es por justificarme, pero la verdad ahorita como andamos con esto del proyecto, que hoy me voy, el 12 me voy ya me dieron cita, voy a participar ahora a nivel subdirección, va a ser ahí en el Hotel Fiesta Inn, que está por Toyocan, me parece. Ah, sí. Entonces, la verdad, sí, pues la exigencia también de ahí pues ahora del jefe de sector, pues que quiere dar una buena, pues como todo, ¿no? Quiere que se haga el mejor esfuerzo y ojalá y se logre pues el objetivo, porque pues ahora van a ser 6 sectores, o sea, vamos a competir contra 6 que representan, digamos, a la subdirección Toluca. Mm. Oye, Entonces, es que te creo que molesta va a la estar brillantez. como ando. Oye, si te molesta la brillantez del computador, Sí, uso lentes también porque es lo que estaba viendo que haces el ojo como los gatitos. Sí, sí. entonces yo dije, ¿qué cosa es lo que tiene ahí? ¿Me está mandando señales o qué? No, 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 que nada de eso, doctor. ¿O No, es lo un que pasa tic? es que hace un tic, pues es lo que le estoy comentando pues la presión ahorita. Y luego el cierre. Ayer tuvimos reunión extraordinaria de consejo técnico en mi escuela y ya nos quieren los cuadros. Fíjese las incoherencias del sistema. Ellos no les interesa qué condiciones haya. Dice, bueno, oficialmente dice cerramos el 18, pero para el 16 de este mes ya quiero cuadros de calificaciones, ya quiero cuadros de observaciones. Tenemos que hacer una observación, imagínense la bendita idiocracia. Una observación por campo formativo. Es decir, por alumno son 4 observaciones diferentes. Tengo más de 30, échele, son más de 120 observaciones. Mm, mm. Ay, no, Y no, no. entonces lo Luego que las era fichas descriptivas y luego tengo y luego les digo, su dirección nos va a mandar el examen para aplicarlo 23 y 24. Pero ya quieren los cuadros antes. O sea, nos dijeron, hola, tienen que ustedes que hacer su propio examen y evaluar conforme eso. Ya el de subdirección lo vamos a aplicar, pero va a ser como relleno. O sea, fíjese, ya cuando llegue el de subdirección, nosotros ya debemos de tener todo. Ya nomás es como de aplicarlo, ya ni validez va a tener ese.
porque ya los Pero, cuadros ya van a estar. pero aquí, por ejemplo, fíjate, observa cómo es el mecanismo tan perverso. Teniéndote entretenido, haciendo reportes, tú no tienes tiempo para pensar. Tú no tienes tiempo para manifestarte, para promover resistencias y para mover la propia autogeneración de tu práctica, porque entonces estás más preocupado por llenar un reporte que por construir un nuevo modelo de aprendizaje, de pensar qué recursos, de imaginar qué técnicas, de pensar en estrategias, en planearlas y en inclusive preparar material didáctico. Cosas como estas no tienes tiempo, porque exactamente estás entretenido llenando los informes. Sí, Entonces, esa es la situación, y pues es un desgaste, como lo mencionaba ahí en las conclusiones de la tesis, pues físico, emocional. Y ya hasta me enfermé, ya tengo ahorita, no sé si me escuchan, no, ya los amígdalas se me empezaron a inflamar, pues yo creo que pues es la presión, ¿no? Que ahorita está saliendo de todo. Y siempre, yo sí, siempre he dicho al inicio y al cierre del ciclo escolar o sea, y como me dijo en ocasión un maestro, dice, lamentablemente o afortunadamente, dice, así es el sistema. Para los que se aplican, para los que le echan más ganas, los que se esfuerzan, siempre va a ser más trabajo y más trabajo. Dije, bueno, vaya manera de reconocer, ¿no? sí, Entonces digo, no, pues qué está cosas. mal, pero bueno, así es el sistema. Pues sí, todavía que entró Helio. Sí, acaba de entrar. A ver, bueno, ahorita voy a ver con Helio primero lo de su trabajo que me mandó primero, para irle diciendo. ¿Estás ahí, Helio? Sí, 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 acá andamos. Mira, estaba viendo desde el agradecimiento. Ujú. Yo creo que desde ahí tienes que comenzar. Ok, ok. Cuando, cuando tú hablas del sur y el norte, Sí. si tú estás hablando de descolonización, Ajá, entonces dice los cuatro vientos que contemplan el del norte, cuya frialdad enseña la templanza, ajá. pero el norte también significa la colonización, porque entonces Sí. el eurocentrismo, o sea, el norte significan los blancos y Ajá. el sur significan los morenos, los de Sí. abajo. El sur está abajo. Entonces tienes que decir que las voces se escucha más la voz del sur. Sí. Eso tienes que decir ahí. Y bueno, y luego cuando entramos al índice, tienes que quitarle eso que dice el 1.3 marco teórico. Se supone que tú estás, que quien te lee ya sabe que eso es un Ajá. marco teórico. No tienes que Ah, poner, ok. no tienes que ponerle marco teórico. Ajá. Bueno, entonces ya cuando entramos aquí al texto, el análisis del discurso A dice, ver, doctor, en el marco teórico le quito marco teórico. O sea, le lo dejo quitas así de marco teórico. corrido. No, que no tiene que decir marco teórico. Busco Entonces, otra cosa. no, se supone que ya tú pones a lo mejor en negrito los colores para que indiquen dónde inician los capítulos. Capítulo uno. Entonces Ajá. comienza, el capítulo uno es Quetzalcóatl. Ujú. Entonces ese sería el capítulo uno, Ajá. que Ahí sí inclusive, está bien. sí, pero por ejemplo aquí trabajo, yo no veo Quetzalcóatl en el índice. Dice, cuando leo la introducción, dice capítulo uno Quetzalcóatl. Y Ajá. cuando yo entro al uno, dice estado del planteamiento del problema. Ah, no, sí, capítulo uno Quetzalcóatl, sí está bien. Capítulo uno Quetzalcóatl. Ajá.
Pero entonces marco teórico, quítale lo de marco teórico. 1, 3. Entonces, en todo caso, 1, 3 son las voces. ¿Ya lo viste? Lo estoy buscando aquí en mi teléfono el archivo para ir a la par con usted. Si no, anótale anótale en un cuadernito. Está en el índice, ¿verdad? Sí, dice en el índice. Ok, en el índice tengo capítulo 1, Quetzalcóatl. Ese está bien. Eso está Ten- bien, pero luego abajo, más abajo dice marco teórico. en el 1, 3. 1.3. Ajá. Sí, eso sí. Ya le entendí, ya entendí cuál es el error. O sea, en vez de poner marco teórico, le voy a Di- dejar como las voces. principal las voces. Sí, Ajá. Entonces las voces sería el 1.3. sí, Y ya de ahí seguiría 1.3.1, 1.3.2, 1.3. Ya los iría recorriendo, ¿no? sí. O esos de gritar y callar los tomo como 1.4, 1.5, ¿no? ¿Verdad? Porque No, esos estaban dentro de. Ok, entonces sí, pero marco teórico lo dejo como las voces. Ya le entendí, doctor. bueno, entonces, mm, bueno, entonces entramos aquí a la introducción. Dice, las prácticas docentes, y tú conoces que enseñar es una tarea que ha sido asumida. Yo creo que propiciar reflexión crítica y análisis, Mm. porque ¿sabes qué ocurre? Que enseñar es yo te enseño, pero yo no genero en ti aprendizajes. Por ejemplo, yo lo veo, ¿qué fue lo que yo hice con ustedes? Yo no traté de enseñarles, Ajá, yo traté de irles generando reflexión, crítica y análisis por medio de la provocación de las preguntas, por ajá. medio, o sea, ese fue la enseñanza. Porque Sí. enseñanza parece que yo te enseño, entonces tú tienes que copiar, tú tienes que hacer lo que yo te digo. Ajá, No, tú construiste tu propio conocimiento. ¿Te das cuenta, Eli? sí. Nadie te dijo a ti que tú tenías que comenzar utilizando la cosmovisión prehispánica. Tú solito la decidiste y tú solito la fuiste creando y fuiste tú caminando. Ujú. Entonces, el propósito de la práctica no es, más bien, lo que ha sido común es la enseñanza, pero lo que debe de ser es generar aprendizajes. Entonces dice, enseñar una tarea que ha sido asumida por múltiples individuos. Dice, pero cada uno de ellos con perspectivas distintas de acuerdo a lo que debe de ser realizado para lograr el proceso en el aprendizaje de los estudiantes, que debe de ser por medio de la reflexión, el análisis y la crítica. Por medio de la reflexión, el análisis y la Sí, crítica. Ujú. crítica. Y luego, entonces, dice, influenciando el momento histórico y el territorio. La práctica docente se mantiene constantemente. Ahí yo cortaría, están muy largos los párrafos. Ajá, muy largo. Entonces hago ahí otro párrafo. Los discursos docentes son individuales y a la vez compartidos por la aceptación personal. Van transmitiendo características que le permiten estableciendo modos de vida, hábitos y patrones de comportamiento de él mismo y de lo que intenta influir o guiar o conducir. Patrones de el mismo. Sí. Y de. Y luego, 21 modos de comportamiento. Los mensajes transmitidos por los docentes mediante la acción responden a los elementos. Ok. Luego, para acompañar el análisis,
se realizó a la par la investigación y la construcción de la metáfora, en la cual se utiliza el mito de la deidad prehispánica de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y luego dice, así como en algún momento de la historia de maestro se constituyó como un pilar en la sociedad, a lo largo de los capítulos se tocan con sutileza, pero con fuerza, mediante comparativas, las características de la serpiente, como su piel, su adaptabilidad. Para entender este trabajo se tiene que tomar en cuenta que la serpiente se irá desentrañando y revelando a lo largo de su ser del trabajo, conociéndolo lentamente partiendo de la cola hasta llegar a la cabeza. Pero hay una cosa, ¿partiste de la cola? Porque yo ahorita revisando el índice, yo veo que hace referencia a otra entrada. No te escucho. Estaba apagado. Yo sí lo tomé que partí de la cola. ¿Por qué? A ver, lo voy a explicar así. Cuando tú ves a una serpiente, Sí, hay diferentes formas de ubicarla. No es como comúnmente lo ves en las películas que la boa, no. Pero cuando tú la miras, comúnmente o la ves en los árboles o la ves arrastrándose, la ves pasar al lado de ti, pero no le ves la cabeza. Lo primero que ves es cuando hace esto, el pasa coleteo. de la cola, sí. Sí, sí, Bueno, y entonces, yo me acuerdo mucho de ello porque, por ejemplo, cuando íbamos a cortar bambú ahí al monte, o sea, tú veías serpientes, pero nunca le ves la cara. O sea, puedes ver parte de su piel, pero no le ves la cara. O cuando vas caminando, luego me acuerdo que en la primaria encontrábamos la piel de culebra, le decían, ¿no? La culebra, piel de culebra tirada, pero no le, incluso en su piel, ¿cuál es la parte que falta? Ah, la de la cabeza, donde parte, ¿no? Porque no está completa. ok. Bueno, Ajá. entonces tiene que decir, para sentir la escamosa piel y el cambio de la misma. Dice, entonces, el cambio de la misma, con el paso del tiempo, dice, con el cambio de la misma, punto y seguido. Puntos del camino. Con el paso del tiempo, así como el docente va mudando su piel, envejeciendo, también va evolucionando. Se supone que debe evolucionar, o no sé, más bien se supone que debe de evolucionar. Pero entonces tienes que decir que la piel de el- ha ido evolucionando. Entonces, tienes que decirlo que la serpiente Ujú. ha sido utilizada también por varios campos para explicar el comportamiento. Y así nosotros lo podemos ver que ha sido utilizada, por ejemplo, por la ciencia, generando vacunas, generando vida, pero también generando modelos de imitación. Por ejemplo, ve el animal print. Ujú. Yo no sé si tú tengas una camisa de estampado de serpiente o No, o una corbata con estampado de tigre. no, no, no tengo. Pues deberías. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que Eh, la figura de la serpiente, o sea, inspira campos de investigación para la ciencia, campos para la moda, campos para la mercadotecnia, inclusive campos para la seducción. Si tú ves la serpiente hipnotiza, ajá, la serpiente hipnotiza. Entonces, un poco derivado de eso, tú lo decidiste tomar, la metáfora de la serpiente, para explicar la evolución del profesor. sí. Bueno, entonces entramos al primer capítulo. La metáfora de aparición del personaje con su... tienes que poner de dónde viene la construcción de las metáforas. ¿Quién es el autor? Que hay un libro que se llama Construyendo Metáforas. Tienes que colocar la referencia.
porque si no ¿Construir la van a decir, metáfora? si no van a decir de dónde se te ocurrió, Ajá. tienes de tener el autor que habla sobre cómo se construye una metáfora, Ujú. porque eso no lo has dicho en ninguna parte. Y está el libro ese, La construcción de la metáfora. Ok. Bueno, entonces ahí dice, la aparición del personaje en su dualidad de humano y deidad, comparándolo con la doble faceta del docente, así como un docente y la otra. Entonces aquí en esta parte, cuando dices como docente y como deidad, tienes que decir que el docente durante mucho tiempo fue considerado una referencia, así como el cura y el médico en los pueblos. El profesor rural Ujú. era considerado referencia Ajá. en el pasado y que sin embargo todavía la tiene, pero ya la tiene más debilitada. Ujú. Bueno, y aquí en esta cuestión cuando tú hablas del primer capítulo, cuando dices, bueno, ¿qué es lo que cada uno de ellos, por ejemplo, el profesor de urbano, el afrodescendiente, el indígena, el de la comunidad LGBT, Ah, el que trabaja en un centro penitenciario, los comparas, sí, pero ¿qué es lo que ellos te dicen al final? ah. Bien. ¿Cómo? Cuál es la línea conductora que tienen estos profesores? Pues su práctica, ¿no? Sí, pero cuando hablan en su discurso, por ejemplo, yo te puedo, yo pensaría, por ejemplo, ¿cómo les hablaría si fuera profesor en un centro penitenciario a mis alumnos cuando sé que algunos no van a salir? Eh, ¿Cómo les hablo de la libertad? No sé si tú escuchaste a José Mujica. Estuvo, no sé si 12 o 14 años en la cárcel. Y José Mujica decía que a él en especial, le tenían prohibido leer, porque al leer le estaban dando la posibilidad de libertad. Y entonces, porque entonces leyendo él imaginaba, leyendo él viajaba, leyendo él veía parejas, leyendo él veía paisajes, leyendo él veía y sentía la luz y por lo tanto que tenía prohibido leer. Y entonces le preguntan a Mujica, le dice, y bueno, ¿y usted qué hacía? ¿Cómo usted construyó, cómo es que usted siguió enamorado de su novia si no recibía cartas de ella? Dice, yo las hacía, pero no, si acaso me llegó una, dice, a mí no me llegó nada. Dice, a mí nunca me llegó nada. Y entonces le preguntan, ¿y qué es lo cómo explica usted eso? Y él dijo, es que en la soledad el amor puede ser un refugio. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esta posibilidad de construir techos emocionales es lo que te va a dar esta condición. O sea, el profesor, o sea, todos estos tienen que caminar hacia algo, la libertad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, alguien de la comunidad LGTB, pues yo creo que también lo que busca es la libertad. Salgan de sus cuerpos, salgan del closet, salgan del armario, abran la puerta. Y si fuera un profesor rural, no es que abandonen el campo, no es salgan del campo, sino más bien salgan y regresen la vuelta.
Entonces, qué es lo que al final todos estos profesores dijeron? El urbano, por ejemplo, el afrodescendiente. ¿Cómo te puedo decir como afrodescendiente? Ten orgullo de tu color, porque además acuérdate de una cosa, el negro es el color de la libertad, no es el blanco, el color de la libertad es el negro, porque el negro fue esclavizado. ¿Te das cuenta, Lieli? Si habláramos del profesor afrodescendiente, esto es lo que busca, libértense, rompan sus cadenas, porque en la piel lo tienes. Por ejemplo, yo una cosa que veo increíble es Michael Jackson. Michael Jackson consiguió hacerse blanco. Él se libertó y se libertó de la forma que pudo, pero lo más fuerte fue que se volvió blanco. Entonces, ¿cómo sería eso en este discurso que tú colocas? Entonces esa parte la tienes que cerrar con esa, al final, ¿qué fue lo que llegaron estos, o sea, ese capítulo 1? Sí, entonces ¿Hacia ahí dónde, tengo que decir que que los hacia dónde discursos caminaron? van encaminados hacia la libertad, con cada uno de los matices que poseen y los colores que pueden tener, todos se dirigen al fin de liberarse a sí mismos y transmitir este mensaje, recordando Claro, que el color que los lleva a esto no es el blanco, sino el negro, pues ha sido el color, aquí no sé si escribirle oprimido o esclavizado. esclavizado. Pero imagínate, Elio, ¿cuántas cosas tiene que pasar, por ejemplo, una persona negra en esa cuestión de la libertad? Por ejemplo, una persona negra que se asumiera LGTB, primero se tiene que libertar del color y después se tiene que libertar para salir del closet. Son dos libertades. ¿Te das cuenta? Hay gente que para caminar tiene que salir de más libertades. Por ejemplo, ¿cómo te libertas de ser pobre? No sé, trabajando para tener dinero. Sí, pero esa es una perspectiva capitalista, pero la otra es cómo te libertas de un espacio que no puedes entrar, Ujú. de decir, cómo te libertas, por ejemplo, de la envidia, cómo te libertas de esas cosas que te han puesto, ¿no? Por ejemplo, porque eres pobre, entonces tienes que envidiar al rico, Sí. y entonces tú no quieres envidiar, porque esas son formas de colonización, porque te imponen valores. Entonces eso tiene que quedar ahí, ¿no? Luego en el capítulo 2 nombrado Camino a seguir, es el método, ¿no? Camino a seguir es el método. Y ahí Ujú. está y ahí está la pregunta de investigación, el objetivo y Entonces tienes que decir que el capítulo 2 es el método, el camino a seguir. Ajá. Eso está bien. Entonces dice, se expone la pregunta de investigación, el objetivo, el supuesto general, los objetivos, definiendo el método, las técnicas de corrección, los datos, la entrevista, la observación utilizada para entrar en la historia de aquellos que tuvieron que compartir su historia profesional, el anonimato. Eso está bien. Ok. En el capítulo 3 Piel de Serpiente, muestra un análisis producto de la codificación de los diferentes discursos, o sea, todo lo que hiciste, ¿no?
Y Y ahí el sí se de... da cuenta, por eso lleva ese nombre, por lo que le comentaba, ¿no? Ujú. Ajá. Y luego el capítulo 4 en espera de regreso, marca el momento final de la metáfora. Se descubre como el rostro de una serpiente que ha olvidado tener su plumaje, que ha olvidado tener su plumaje. Pero entonces, una serpiente que ha olvidado tener su plumaje, pero que se arrastra, Que se arrastra. que se arrastra. Entonces tienes que decir eso, que para subir o para bajar, tiene que arrastrarse. Entonces también eso coloca en desventaja cuál es la posición del profesor, que a diferencia de otras especies, ellas sin necesidad de arrastrarse vuelan, pero al volar también se quedan solas. Ujú. Entonces también eso tendrías que decir, ¿no? O sea, y queda la reflexión, ¿por qué para ser profesor el camino tiene que ser arrastrándose? Quedarse solas. Porque esa es la parte interesante de ahí de esa reflexión, Elio. Ujú. ¿Por qué nosotros nos tocó en esa distribución el que la vida nos coloca para arrastrarnos? Pero Ujú. también significa que podemos entrar en el agua, que podemos entrar en la selva, subir los árboles, pero siempre es arrastrándose, Ajá. reptando, como dicen, ¿no? Ey, Pero también reptando, pero al mismo tiempo también encantando. sí. Entonces Enca- también tienes que decir eso, que la serpiente tiene la posibilidad también de encantar, ey. pero también de utilizar su fuerza y su cuerpo para oprimir, porque Ujú. una serpiente también puede matar discursos. Cuando tú dices, bueno, te aprieto y te mato, Ajá. y al encantarte también te puedo paralizar. Inclusive yo no sé si en algún momento dentro de tu construcción hablaste de los ojos de la serpiente, No, ese sí no lo toqué. No. pero yo no sé si entonces en la reflexión final ahí pudiera hablar de los ojos de la serpiente, Creo que podría incluirlos. Ajá. los ojos de la serpiente. Y ahí sería lo de encantar, ¿no? Encantar a quién. Lo de encantar, y encantar es encantando con historias, con narrativas. Y aquí inclusive tú tocarías eso de que si el profesor, si no tiene capacidad de encantamiento, de narrativa, sus clases son aburridas. Ujú. Y hay muchos, y lo peor, Elio, es que hay muchos compañeros que sus clases son aburridas porque lo único que hacen es dar recetas. Pero también hay otra cosa. ¿Cuántos profesores no quieren recetas? Solamente quieren recetas, más bien. Sí. Y cuando les hacen pensar ya no quieren, porque quieren solamente recetas, quieren Ujú. formatos, quieren metodologías, porque esa es la idea entendida de saber hacer. Exacto. Sí, o sea, me está enseñando, aprendí una fórmula, aprendí una receta, entonces sí, sí fue maestro, pero si me dio la posibilidad de que tú la hicieras, ahí ya no. Entonces, ¿cómo queda esta parte del encantamiento, no? Que era lo que yo te decía al principio cuando dices, es que solamente enseña. Sí, pero Ajá. enseñar, el objetivo no es enseñar, el objetivo es generar aprendizajes, generar conocimiento, generar búsqueda, generar indagación, Sí. despertar curiosidades.
Entonces, eso tiene que quedar en esa parte. Y luego, en esta cuestión en espera de regreso, la expresa del el retorno que le ayuda a libertarse, aunque ¿dónde encontrarlo? Dice, en el anhelo que no tiene como una satisfacción que motive el autoconvencimiento a seguir. Pero aquí, en esta parte, también te acuerdas que habíamos dicho que en esta cuestión del espera del regreso es que en esta cuestión es que lo importante es que él se descubra a sí mismo, que él se decolonice, porque como él fue colonizado, Quetzalcóatl les dijo, va a llegar alguien y lo que están esperando es el que llegue, es que llegue la vitalidad a ellos mismos, porque en realidad, o sea, ¿a quién esperas? Las cosas no van a venir de fuera, las cosas tienen que venir de ti. Y eso es lo que tú viste en las miradas de aquellos profesores cuando al final se derrumbaron, cuando te dicen, es que yo quiero volver a mi casa, es que yo quiero regresar a donde partí, pero pues no puedo. Me atrapó la ciudad, me atrapó la telaraña que construí, que fue su propia vida, me atrapó la pobreza, me atrapó mi propio cuerpo, porque entonces ya no puedo andar, me volví viejo, o lo peor, me volví naco. ¿Y sabes lo que es? Es eso, un profesor que ya se va, viejo, pobre, feo, indio y naco, y negro. O sea, todo lo que no le gustaba, resulta que lo tiene. ¿Y cómo volverse a encantar de él mismo? Porque para poder seguir, él se tiene que volver a enamorar de él mismo, porque finalmente sigue siendo la serpiente emplumada. Entonces, eso es lo que tú tienes que decir en esa parte. Y creo que ya a partir de ahí, ya todo lo demás estaría bien. Luego, dice, está incluido diferentes elementos. ¿Sabes qué está faltando aquí? Que tienes que colocar citas. Dice, dependiendo del momento histórico, tienes que decir que consolidar los aprendizajes de las personas, un colectivo de docentes, o sea, ¿quiénes han escrito sobre los docentes? ¿Quiénes han escrito sobre el discurso? Eso es en donde, en la introducción. Sí, estoy viendo aquí el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema tienen que venir datos. Está faltando que tú digas, bueno, cada vez hay, y por ejemplo, hay menos, ¿cómo te diré? Hay una crisis en la atracción de formar profesores. Por ejemplo, tú sabes que la escuela normal está viviendo problemas de crisis porque ya, no sé si te acuerdas que para comenzar pasó de ser normal a ser educación superior. Ajá, Y entonces, en ese momento que pasa a ser educación superior, también dejó de darles plazas. ajá, Y al dejar de darles plazas, mucha gente ya no eligió ser profesor. sí. Porque dijo, si no me van a dar plaza, ¿para qué hago? ¿Para qué me vuelvo profesor? Si no voy a tener trabajo. Entonces, mucha gente elegía ser profesor porque ya salía con plaza. Con trabajo. En el momento en que dejaron de hacerlo, la vocación entrecomillado, dejó de ser un atractivo. Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cambiaron, por ejemplo, las reglas. Antes aceptaban hasta tal edad para ser profesor y ahora ya aceptan personas que tengan hasta 30 años. Entonces tienes que decir que la propia, pero eso está pasando en distintas áreas, ¿eh? Por ejemplo, también para ser padres. Ya nadie quiere ser padre. Nadie quiere ser padre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya que esa cuestión de este tipo de trabajo está siendo bien cuestionada. Entonces, tú ves cómo hay mucha gente hay mucha improvisación docente. Y también hay una explosión de escuelas que forman profesores. Por ejemplo, la licenciatura en educación, en pedagogía, y al final terminan siendo profesores. O licenciaturas que ante la ausencia de empleo terminan empleándose como profesores. Entonces, ese dato tiene que ir en planteamiento del problema, porque tú tienes que colocar el problema y aquí no está planteado el problema. El problema tienen que ser citas. Está faltando esa parte. Tienes que problematizar esa parte aquí, porque inclusive así le llamas tú planteamiento del problema, pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay muchos profesores, distintos tipos de profesores, y que ya más bien, o que ya se ha multiplicado y no hay espacio en las, o sea, sí hay espacio, pero está precarizado. O sea, trabajo sí hay. Inclusive aquí tendrías que colocar cuál es el salario de los docentes, las estadísticas, cuál es el rango, quién gana más. Por ejemplo, ahorita una de las cosas que tienes que decir es, se consiguió el aumento tal del profesorado. Inclusive ya ves que dice López Obrador que todos van a ganar 20,000 pesos, una cosa así, ¿no? Entonces tienes que decir que el salario de los profesores ha sido el más castigado. Entonces, y entonces ahí tendrías tú que decir eso. Y por lo tanto, las narrativas surgen a partir de las distancias en las que se encuentren parados. Bueno, entonces ya entramos al estado del arte, todo lo colocaste del estado del arte. Ese ve que Eh, ya había quedado bien, ya me lo había sí, revisado en otras ocasiones que se lo había enviado por sí, correo. sí, ese ya está, pero entonces el planteamiento del problema tienes que dar datos que problematicen. Ya, Ok, ya colocaste todo lo que fue el estado del arte. Estoy viendo. A ver, aquí, análisis del discurso, realizado por Bardin. Ahí tienes que colocar el año de Bardin, ok. porque desde ahí ya tenemos que ir a Bardin. Entonces, Bardin habla de la codificación, de todo eso, ¿no? Ujú. Ok, entonces ahí colocas todos los pasos de Bardin. Entonces, el primero fue la ruta, documentación. Inclusive aquí yo no veo esto, los pasos de la travesía, la ruta. No se ve la figura 3. A ver, ¿en qué página está? Es en la... Es que no, lo estoy viendo en el iPad, Ah, pero lo está viendo en Word. estoy viendo en Word. No se le habrá movido o no se le habrá tardado en cargar. Porque yo lo exporté yo en un PDF y acá sí me deja verlo. ¿Quiere que se lo mande? Porque no, pero es que yo lo quiero en Word porque exactamente en Word me permite verlo. Pero entonces, bueno, sí está la figura Sí. 3. Sí, Ok, bueno, entonces está bien.
estructuración de la entrevista, y puse todos los pasos, ¿no? Ajá. Ok, eso está bien para el método. Los tiempos de aplicación. Aquí en esta parte del método dices tú que los nombres van a ser seudónimos. ¿En qué parte dice? Ajá, que para conservar el anonimato, ahí en ese de Ah, se han cambiado los donde nombres. está Sí, ajá, ya lo vi. Ya lo vi. Cambiado los nombres originales para cada uno de ellos, por los nombres ficticios. Ok, entonces ya están ahí Adolfo, Damián, Raúl, Isabel. Análisis y categorización de los contenidos, identificación de los discursos, construcción de la metáfora. En esta parte, por ejemplo, identificación de los discursos, ajá, em, cuando hiciste la categorización, ¿verdad? ajá, a eso se refiere. Sí, pero entonces, ¿cuáles fueron los discursos que identificas? Bueno, aquí estás hablando de qué es lo que hiciste. Ajá, Y luego, ¿cuáles fueron los discursos, las categorías? ahí las tengo que incluir. Sí, tienes que decir, bueno, Ok. fueron estos. Ujú. Entonces, yo no sé si sea en el siguiente, Yo creo que sería prudente entonces ahí agregar otra tablita de categorías y subcategorías, que esa la tengo. Sí, porque Sí tengo esa tabla porque con esa trabajamos en hace 2 meses, ¿se acuerda? Que sí, cuando lo hicimos, pero no la incluí, no la puse, pero sí sí, la tengo. porque entonces hay que saber, yo no sé en dónde iría, si iría en la construcción de la metáfora en el momento uno, en el momento dos. No, yo creo o que en el- iría en ahí, ¿no? En la identificación de discursos, porque realmente cuando hago el análisis ya uso lo que se está codificando, las Sí, categorías que están saliendo. y entonces tienes que decir, y ahí la categoría fueron tales. Ujú. Ok. Bueno, los discursos de presión, momento 3, momento 4. Entonces aquí está la piel de la serpiente, el amanecer. Por ejemplo, aquí en esta parte, cuando dice el amanecer, Ajá. dice que ellos, en las experiencias de la infancia, por Ajá. ejemplo, las nociones del niño, ellos jugaban a ser profesores. En el análisis del discurso, cuando se hace la pregunta, se incluye del por qué querían ser docentes, porque esa es una categoría. Ahí Sí, sí se va explicando quiénes sí querían y quiénes no querían. Y de hecho los divido, o sea, los que sí querían y los que no querían ser docentes. Ajá. pero aquí en esta parte, yéndonos a esa primera categoría, en ese amanecer, este, estos profesores se veían aplicando castigos. O sea, No. la construcción que tienen es, porque yo he visto niños jugando a profesores y Ujú. cuando los veo jugando, los veo mandando, los veo regañando, los veo colocando castigos. Sí. Es así como los ven los niños. Estos niños tuyos, los que jugaban a ser profesores, cuando jugaban se veían así Ujú. Sí, ya lo entendí. o se veían vamos a jugar, vamos a hacer eso. No, se veían aplicando reglas, se veían aplicando límites, se veían aplicando castigos, aplicando orden, dando lecciones.
Su idea de educar era con castigo. Entonces, yo creo que así se forma esta idea de la construcción del profesor. mm. Pero a ver, por ejemplo, aquí cuando dices tú, en diferentes cielos, creo que aquí te falta más narrativa cuando tú dices, la fluidez de la perspectiva rural. Pero yo creo que a un medio semiurbano, yo creo que aquí tienes que agregar alguna redacción que Ah, hable sobre el aire limpio, el viento en el rostro, la lluvia, mojarse bajo la lluvia, caminar en el lodo, sentir la arena, recoger una fruta, vas caminando y vas recogiendo una fruta, te paras en un árbol a comértela, ves a los patos, ves a los pollos corriendo, escuchas ladrar a los perros, escuchas el canto de los pájaros, porque eso en realidad es lo que se siente cuando tú llegas a, por ejemplo, al Distrito Federal. Yo no sé dónde tú vivas, Eli, pero ajá, de repente, por ejemplo, que sientas que la ventana no entra luz, que está contra sí, una pared, que lo que ves son un montón de techos y tinacos, ujú, pero además feos porque no los tapan, sí, casas a semiconstruir porque no les colocan, las dejan a la mitad. Por ejemplo, eso me llama mucho la atención de esa zona de Catepec, o sea, la cantidad de casas que están sin construir, o sea, medio terminadas. Y yo digo, ¿cuándo terminarán sus vidas estas personas? sí, Que hay color gris, el color a gris del cemento, que no hay árboles. Yo, por ejemplo, eso sentía cuando yo llegué, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando fui a vivir a Brasil, que vivía en una casa donde me tenía que asomar a la ventana para poder sentir un poco que llegaba la luz y el viento, porque estaba en una zona donde estaba todo oscuro. sí, Entonces, lo primero que yo sentí fue la falta de luz. Entonces, yo no sé, por ejemplo, qué siente esta gente cuando llega y tienes que salir corriendo. Yo inclusive los veo cuando bajan del metro, ¿no? Bajan, pero todo corriendo, todo el mundo corriendo. Nadie va paseando. Entonces parece que en la ciudad el tiempo, en el campo el tiempo se para y en la ciudad el tiempo avanza rápido. Yo lo veo, por ejemplo, cuando nos presenta Nordin, que Nordin dice que compró una casa ahora que tiene patio, ujú, que tiene campo, que tiene gallinas. Yo creo que esa es la principal ruptura que hay con esos diferentes cielos, ¿no? ujú, Pero también yo creo que también en esa mirada cuando vuelves atrás, el no saber si los vas a encontrar vivos. En la medida que van pasando los años, cuando tú llegas, el otro día me dijiste, no dices que los vi más viejos. ujú, Ellos no se dieron cuenta, pero yo sí me di cuenta, que estaban más viejos. Pero la cuestión es eso, ¿no? Que en ese determinado momento, o sea, no es si los vas a encontrar vivos, es también si tú vas a volver, si sí, tú también vas a estar vivo en la ciudad.
porque de repente en una perspectiva egoísta tú ya estás adelante. No, pero estás adelante de la inseguridad. Ok, docente Yoali. Entonces ahí tienes que decir eso, ¿no? De las estas, docente Bárbara. Una pregunta, cuando tú hablas de docente y cuando, sí, todas les colocas docente. Sí, a todos. Entonces también tienes que decirlo desde el principio de tu trabajo. Ajá. En esta denominación, a los profesores se les llamará docentes. De aquí para adelante, de eso lo tiene que decir en la introducción. Ajá. Para referirme a la población con la que se trabajó, me referiré a ellos como docentes. Porque alguien de repente puede decir, ¿y por qué no le dices maestro? Ujú. Por ejemplo, entre ustedes, ¿cómo te dicen? Yo veo que Norden, cuando habla con usted, dice, el maestro Helio, Sí. no te dice Helio, te dice el maestro Helio, el maestro Nordín. O sea, ¿por qué decidiste que fuera docente? Ujú. Eso tienes que decirlo. Por ejemplo, esta persona, ese señor Adolfo, Ajá. cuando dice, yo crecí en el sur de Coyoacán, que era por el metro Copilco, pero dice, la gente allá donde yo vivía era un lugar simplemente, yo vivía, era un lugar simplemente, y yo fui a la secundaria cerca de donde yo vivía, nosotros vivíamos en una unidad. Dice, la colonia estaba fuera de la unidad, nos llamaban a nosotros burgueses, y así nos marcaban, así que éramos los fresitas de la colonia. Entonces también, eso hay una cuestión que habla también de la perspectiva de clase. Este profesor se siente nice. Ujú. Yo no sé tú cómo lo viste en la entrevista. Vivía en Coyoacán. O sea, pero en la época que vivía Coyoacán estaba bien fregado. Ey. Ahorita Coyoacán Y es él dice Coyoacán. que, ajá, él expresa eso, ¿no? Que sí había carencias ahí y que a ellos les denominaban así porque ellos vivían en una zona habitacional. Sí, pero entonces imagínate cómo es el contexto de ahora. Pero esta unidad habitacional era de ellos. Sí. Pero ve, por ejemplo, ¿y cómo explicas tú esta parte de cómo en el discurso de este amanecer, de dónde viene esta cuestión de decir, o sea, ¿cómo es que lo traen acentuado? ¿Por qué te lastima tanto? Ujú. O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, tú te diste cuenta? O sea, ¿por qué esta persona, sin darse cuenta, te está diciendo que hay un complejo o un sentimiento de inferioridad entre ser pobre y ser rico? Porque yo te puedo apostar una cosa, que hoy en día alguien que vive en una unidad, pues no es un rico. Sí. Entonces, ¿de dónde surge esa sensación?
¿De dónde surge esa sensación? Eso es lo que tú tendrías que colocar ahí. Bueno, y entonces para cerrar toda esa parte del origen, creo que tendrías tú que colocar qué significa esa ruptura de la migración, qué es lo que va en la maleta, qué es lo que va en la maleta del migrante. Ujú, Cuando tú sabes, por ejemplo, yo he visto aquí cerca de donde yo vivo, la otra vez me sorprendió mucho la cantidad de ropa que había tirada. ajá, Y esto significa que es ropa que les dieron a los migrantes. Pero entonces, como ellos no la pueden lavar, ajá, la van dejando, la usan y la dejan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el migrante no puede llevar cargando muchas cosas. sí. Pero entonces, ¿cuáles son las cargas que sí se llevan? Por ejemplo, ¿tú qué te trajiste de allá de Oaxaca? Pues, no sé, físico, pues ropa, ¿no? Sí. Ya más introspectivamente, pues metas, sueños, objetivos, deseos. Pero, por ejemplo, fotos, No, las de mi teléfono. las traes en tu teléfono, Ujú. canciones. Igual, casi todo está en mi teléfono. Entonces, eso tienes que decir eso. En la época no había teléfono. Entonces, en la época traían cargando las fotos, traían cargando su comida, traían cargando sus creencias. Eso es lo que, con lo que comenzaron. Sus identidades, por ejemplo, yo puedo decir, traigo mi guarache y me lo pongo el fin de semana, pero Ujú. alguien antes traía un cuadrito, una cruz, un rosario, o traen una receta que intentan reproducir, o qué es lo que pudiera hacer, a ver, si nosotros viéramos más o menos, tú que conoces a esa gente, el migrante, ¿qué es lo que trae cuando trae? Trae Yo creo sueños, que, yo trae creo que es sueños. eso que escribió, ¿no? O que digo, las creencias, el modelo ideológico que traes, porque eso es lo que te hace entrar en conflicto contigo mismo o te permite adquirir el modo de comportamiento del lugar al que tú llegas. Por ejemplo, esta Rita Sagato. Rita Sagato dice que el indígena cuando llega a la ciudad se torna violento. ¿No? Por ejemplo, dice que apedrea a los pájaros, patea a los perros, comienza a dejar basura en la calle. Y eso era algo que no hacía en su lugar de origen. O sea, no quería atrapar a los pájaros, ni tampoco jugaba a matarlos, sino más bien a esperarlos, ¿no? Decía, mira, a esta hora llega el pajarito tal, a esta otra hora llega el pajarito, quién sabe cuánto, de qué color. Esta es la hora en que llegan los gorriones. Yo creo que esas son las cosas que el migrante siente falta. Por ejemplo, Ajá. ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Hay gente que vive en guetos. ¿Sí has visto las películas de Derbez?
Sí, Yo nunca las había visto, tiene poco tiempo que vi algunas y las vi en el autobús. ajá, Y me llamó la atención eso, que él hace muchas películas sobre los mexicanos que viven en Estados Unidos y su comportamiento es bien feo. sí, Ellos reproducen la forma como se comportan aquí en México. Y sí, viven, tú ves las calles y ves todo y dices, pues eso es igual que en México, una cantina, una casa la decoran como se decora aquí en México. ¿Sí has visto cómo decoran las casas en México? sí, Con un montón de fotos familiares, pegada la del casamiento, la de la abuelita, las caritas del niño, sí, la primera comunión. Está la vitrina de la, ¿cómo se llama? Donde guardan los platos, se exhiben los platos, sí, se guardan ahí los recuerditos de las fiestas. ujú. ¿Y tú cómo ves eso? Entonces, no sé, pero eso es apropiación cultural. Es apropiación cultural, pero eso no es nice. Esa Para apropia- ser, para ser burgués también se aprende y hay toda una estética. Y es tú así cuando ves, por ejemplo, cuando dicen, ay, dice, parece profesora. ¿Por qué? Porque está vestida de forma monocromática. ¿Sabe lo que es vestirse monocromático? Sí, con uno o dos colores nada más. O más bien un color Uno, ajá, de que es mono. monocromático. Y eso, mucha gente piensa que monocromático es eso es vestirse. Entonces se pone zapato blanco, bolsa blanca, camisa blanca, pantalón blanco, moño blanco. O sea, significa que no ha aprendido nada, Eh, porque no sabe combinar. Eso es monocromático. Pero también no nada más es vestirse monocromático, su mundo es monocromático, ujú, su mundo es parejo y el mundo no es parejo. Por eso es que lo interesante de la vida es saber combinar y ujú. no cualquiera lo consigue, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, entonces pasamos. Y aquí yo veo, dice proceso de ego y medida de aquí, Ahí se me bajó. Porque esa es la continuación del párrafo de arriba. sí, Ajá. ok, Pero ya lo noté. Es página bueno, 116 para corregir. con los pies del calzo. Cuando hablamos de los pies descalzos, estamos hablando en esta cuestión de que marca el origen del discurso, Ujú. pero también, por ejemplo, si nosotros vamos en esta cuestión de la metáfora, Ajá. ¿cómo nosotros traeríamos esto de los pies descalzos a la serpiente? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo te imaginas? Sabes qué, Elio, tú tienes Yo que creo que estudiar. lo podría asemejar porque los pies descalzos hay una parte de ese, bueno, se escribió con los pies descalzos porque es la categoría de la pobreza o Sí, perdón, la subcategoría de la pobreza. Entonces, hay una parte donde yo escribo en un párrafo que los pies descalzos te permiten sentir la tierra. Entonces yo creo que ahí la podría hacer, igual como la serpiente cuando se arrastra, ¿qué va haciendo? Va sintiendo todo lo que va pasando a su alrededor, ¿no? La maleza, las hojas, los palos, las piedras, la tierra. Y es exactamente sí. lo mismo con los pies descalzos.
Claro, pero entonces tienes que decirlo, es una categoría de la pobreza. Yo una vez, sabes que me llamó mucho la atención algo, Ajá, trabajando con profesores, ajá, este, mostraron ellos sus fotos ajá, de sus familias. ajá, Y en una de las fotos, el maestro, que por cierto trabaja ahí en esta escuela que era de la que está en Independencia, ajá, que tiene un edificio bien bonito. sí. Bueno, estaba en la foto y él traía unos zapatos de niña. Ujú. Y entonces le dice, ¿y por qué traes esos zapatos? Dice, es que yo no tenía zapatos para la foto y me puse los zapatos de mi hermana. ¿Sabes lo que es eso? Elio? Está de la jodida el asunto. Sí, Y entonces yo cuando lo vi, yo me quebré por dentro, no dije nada. Pero también en esa idea de decir, bueno, para la foto, pues me pongo los zapatos aunque sean de mi hermana, pero que me vean con zapatos. sí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido con los pies descalzos? Si igual y no lo hubieran dejado salir. No lo hubieran dejado salir, porque los pies descalzos, te desnudan. Y también pasa una cosa, que era lo que yo te decía alguna vez, un pie rajado, un pie con sabañón, Sí. un pie con maltratado, que no es cuidado. Inclusive tú ves, por ejemplo, la delicadeza de una mujer, siempre se va a ver en los pies. Sí. ¿Por qué crees que existe el fetiche de los pies? Ujú. Porque no te va a gustar un pie lleno de maltratado, sino te va a matizar más bien un pie suave, bien cuidado. Entonces eso tiene que quedar ahí, esta cuestión de los pies descalzos. Mm, Contacto directo con la vida. ¿Y, y qué pasa? Entonces se supone que en algún momento esos pies se visten. Esto fue el origen de ellos, ¿no? Ah, Los pies descalzos. sí. Pero ¿qué ocurrió cuando los pies se visten? Ujú. Sí, sí, sí. ¿En qué momento tú hablas de que el pie se viste? Creo que tiene que ser en el cierre, ¿no? Sí, yo creo que Al- estaría bien incluirlo ahí. sí, pero también el dolor, yo creo que también el dolor, el otro día no sé si fue con ustedes, que alguien dijo que llevó botas a trabajar y que entonces los alumnos ya querían botas, porque el profesor iba de botas, todo vaquero. Pero yo me pregunto una cosa, las botas no molestan? Pues creo que si ya estás acostumbrado, no. Yo, por ejemplo, fíjate, estoy bien acostumbrado. Yo en mi trabajo, adivina qué uso. No sé, tenis. No, pantuflas. ¿A poco? Sí, yo llego y me quito mis zapatos y me pongo pantuflas. Es que es lo que tú sientas cómodo para trabajar. Claro. Yo, Sí, por ejemplo, al inicio llevaba mucha ropa de vestir, corbata,
saco, camisas, tenía muchas camisas de vestir. Pero, por ejemplo, interactúo mucho con los niños, hago muchas actividades dinámicas porque pues a final de cuentas son niños, ¿no? Es esta cuestión de la didáctica. Y, y luego al inicio me decían mucho que por qué llevaba pants o tenis y sudadera y que debía de vestirme más presentable para dar clases. Y es que yo les decía, es que si me he visto presentable, pues no voy a querer ensuciar mi ropa, de que aquí yo termine de desmanchar una camisa de vestir blanca porque ando jugando con ellos en el patio o estoy haciendo alguna actividad o algún experimento, pues la voy a arruinar, ¿no? Sí. Entonces, y sí, al inicio, le estoy hablando hace como 2 años, sí criticaban mucho ese aspecto de, ¿no? Que porque siempre iba de tenis, que porque siempre iba de sudadera. Pero pues al final ya cuando se dieron cuenta yo les decía, bueno, es que en algún punto esto va a cambiar. En algún punto les digo, en algún punto no voy a tener la energía para correr con ellos, ni mucho menos voy a tener la energía para andar brincando con ellos o tal vez jugando, ¿no? Entonces hay que aprovechar el tiempo mientras se puede. Ya. Y eso dónde lo pones? Ah, no, esa es una anécdota que les estoy contando. Sí, pero ¿dónde iría eso que del descalzo? Yo creo que ese es un párrafo que yo puedo crear ahorita al final, de ahí de los pies descalzos, y comenzar con eso, ¿no? En algún momento los pies se visten y hablar de todo esto que le estoy comentando, o sea, este aspecto de Claro. cómo la vestimenta proyecta la imagen de un docente a pesar de que su práctica dentro del aula pueda ser muy distinta a lo que a lo que su vestimenta indica. Y ahí estaríamos hablando de prejuicios sociales o de Sí, y estereotipos. de los propios que el propio gremio tiene. Exacto, sí, aquí le voy a poner agregar uno, ahí está. Ajá, y agregarlo al final. Profe, me espera Sí, tantito, sí, voy al baño, o ya regreso. ok. A ver aquí. Estoy viendo cuando hablas de la meritocracia, antes del docente Damián.
Cuando hablas de la meritocracia, tienes que colocar la cita. ¿Qué es meritocracia? Está bien, pero sí necesitas citarlo porque estás utilizando un concepto nuevo. Ok, la meritocracia. Sí, y tienes que citarlo. Ok. Luego aquí cuando dices, nos tuvimos que caer de rodillas y decir francamente, pues mi papá nos dijo que uno de ustedes se tiene que salir. Pues lamentablemente mis otros hermanos iban a acabar la secundaria, la prepa. Aquí yo creo que tienes que decir esto, ¿qué es lo que ocurre con esta idea de la pobreza, ¿no? Donde esta idea de darles oportunidades no ha terminado. Fíjate que yo el otro día veía a un chico que tú lo veías aparentemente bien, Ajá. era un muchacho delgado, no era feo, se vestía más o menos, era dedicado, estudioso y estaba haciendo sus estudios de licenciatura o de maestría, ya no me acuerdo. Y dijo, ¿sabe una cosa? Dice, yo ya no puedo seguir, yo ya no puedo seguir. Dice, porque tengo mi hermana y yo tengo ahora, ya me apoyaron a mí, ahora yo tengo que apoyar a mi hermana y por lo tanto tengo que trabajar, ya no puedo seguir estudiando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta idea de relevo? ¿Qué es lo que pasa en esta naturalidad de de los obstáculos, de las barreras que la pobreza impone? Porque esto es algo bien significativo, o sea, esto no ha pasado, ¿eh? Sí. O sea, tienes que ayudar a tu otro hermano. Yo me pongo a pensar aquí una cosa, y eso se los dejo de tarea. Si no puedes tener hijos, ¿para qué los tienes? Ajá. Sí. Como dirían, ¿no? ¿Qué va a hacer? Le dice la médica, ¿qué va a hacer? Dice, ¿cómo que qué va a hacer? Va a ser pobre igual que ustedes. Eso es lo que va a hacer, no, no importa si va a ser niño o va a ser niña, porque los papás estaban preguntando si va a ser niño o niña. Ajá. Y entonces lo que les dice la comercial es, pues va a ser igual que ustedes, pobre. Sí. Entonces, ¿aquí qué significa esto? O sea, el papá con toda la autoridad del mundo dice, pues ahora tú ya no puedes, le tienes que ceder tu lugar al otro. Y eso no lo pensó el papá. Sí. Entonces yo me pregunto una cosa, Elio, o sea, ¿cómo queda, cómo queda esta parte? Entonces tienes que decirle que el profesor vive preso en las ideas y costumbres de la familia. Ujú. O el otro día, ya no, no el otro día, hace mucho ya, exactamente yo calculo que unos 20 años, yo tomaba un taxi para llegar a mi casa Ajá. y estaba conversando con el taxista y me dice, no, dice, mi papá tiene no sé cuántos años trabajando en gobierno, dice, es intendente. Y Ajá. fuimos 10 hermanos, dice. Y yo con 8 años comencé a trabajar y yo le pregunté a él, ¿y usted qué siente que le hayan robado su infancia? Porque un niño a esa edad tiene que jugar, no tiene que trabajar. Claro. Se quedó callado y ya no me respondió. ¿No se ¿Cómo ves? molestó? ¿Mm? ¿No se molestó? Por supuesto que se molestó. Por supuesto que le molestó porque yo coloqué el dedo en la llaga. Sí, pues sí. Un niño a los 8 años tiene que estar jugando.
Ay, Te digo un comentario de mi sobrina con 6 años. ajá, Tengo una sobrina que vive en Sao Paulo. Son dos. Y una le dijo, la empleada doméstica rompió un, como sería como un agitador, una cuchara de plástico. De esas que son para la comida, que son como para servir, para mover. sí, Le dijo, se paró delante de ella, le dijo, usted tiene tres opciones. La primera, mañana usted trae dos de esos cucharones. ajá, La segunda, de su salario se le descuenta mediodía. ajá, Y la tercera, usted viene el sábado en la tarde y no se le paga. ujú. ¿Cómo ves? Con 6 años. Y se está pensando en opciones, ¿no? Pero, ¿qué opción? ¿Tú crees que esa niña a esa edad, con 6 años, las puede tener? Sí, ¿Y qué significa esto? O sea, si tenemos un adulto, tenemos una gente durísima, sí, pero date cuenta, o sea, depende de las condiciones, del contexto, ¿no? del contexto. Y entonces, en este caso, era una niña que está en calidad de mandona, de patrona. Sí, Y en cambio, en la otra es, ¿sabes qué? Tienes que ir a trabajar y te tienes que someter. sí, Entonces, también eso tienes que decir, claro, que desde muy temprana edad, ajá, el profesor se somete primero a la pobreza ujú, y luego a lo que sigue. Pero aquí era lo que habíamos dicho del neosujeto. Cómo en esa idea de irse sometiendo, también va perdiendo su esencia. ujú, Porque entonces pareciera ser que te dicen, pues es que te toca, tienes que dejarle su lugar para tu hermano. sí, tú eres el elegido. Tú eres el elegido, entonces también eso, o sea, el docente no cuestiona también, se Ujú, somete y no cuestiona. Así se van formando los docentes. Luego hay unas partes que yo veo, por ejemplo, que están en negra y otras están más claras. Docente Bárbara, docente Maya, ¿cuál es el criterio que hayas puesto que unas estén más en negritas? a ver, lo busco. Esto dice docente Bárbara y Después de docente Maya. Damián, ¿verdad? Sí, por donde está Finocchio, 2011. A ver. Pinocchio. Finocchio, Finocchio. Se escribe Ah, Finocchio, Pinocho. Ajá, a es ver. finito. Arriba dice docente Maya, pero está en negrita. Y docente Bárbara está en clara. No, aparece en negrita también. ¿También? Sí. Ah, es que a mí me Entonces, parece. las dos aparecen con negrita. Ah, Ajá. ok. Sí, va, donde dice docente Bárbara, mi hermano es docente, pero también es abogado, ¿no? Sí. Ajá. Sí, las dos están en negrita. Ajá. No, yo creo que mi parte favorita del trabajo fue la más cansada, pero fue la que más me gustó. Inclusive yo podría decir que más que la reflexión final fue el análisis de resultados. El, Sí. el estar con las historias. Entre el pizarrón y la pared. Porque inclusive aquí también yo creo que tendría que ser cuando hablas del marcador en el tiempo, la vara, Ajá. tienes que hablar de Paulo Freire, Sí. porque Paulo Freire utilizó la vara para marcar en la tierra y borraba en la tierra.
Completar ahora, ¿no? Retomar. Que inclusive también es la misma sensación. Yo no sé, por ejemplo, tú has escrito algo en la arena del mar Sí. y ¿qué sientes cuando llega la ola y se lo borra? Oh, pues pues, realmente era jugar a ver a que no llegara la ola, o sea, era, no, no era de que, escribe un corazón y mándalo, o escribir tu nombre, pues no, era de que haz algo, un garabato, y vas como que midiendo la ola, ¿no? A que no se lo, no, no lo borrara. Así lo, bueno, así jugábamos nosotros. Pero entonces aquí, ¿eso qué significa en la mente del profesor? O sea, jugar a que no se borre, el conocimiento no se tiene que borrar. Ujú. El conocimiento no se tiene que borrar, Ok, Helio. Ahí tienes que hacer el cierre entre el pizarrón y la pared. Pero aquí te tienes que decir en esta parte del pizarrón, cómo el pizarrón se volvió ha pasado por distintas etapas, ¿no? Desde ser un cuadro verde, un cuadro negro, hasta volverse un cuadro blanco. ajá, ok, ok, ok. ¿Qué pasó con eso cuando se utilizaba el GIS? Ajá. Se utilizaba el borrador. Ujú. Ese Y me ahora ya parece que no. lo cambiaron por la tiza, ¿no? Porque se le Sí, hace daño a los docentes. Llegan manchados. claro, pues tienes que decir eso. Entonces tienes que hablar que la salud de varios profesores también se vio mermada. Ujú. Y luego también tienes que decir que el pizarrón era algo que caracterizaba, por ejemplo, era el pizarrón, pero también era el ese como banquito Sí. que estaba para marcar la distancia, estaba más alto. Yo no Mm. sé si te tocó eso, No, a mí no. era ya parejo. Sí. Ah, bueno, pero por ejemplo, aquí esta cuestión del pizarrón, ¿qué fue lo que pasó con el pizarrón? Las historias se fueron borrando y tanto, tan así, que el pizarrón como tal se modernizó y ahora es blanco, ahora proyecta también, ahora es electrónico. Inclusive tú borras con una, con una, con una aplicación, ¿no? Ajá. Puede proyectar una TV, videos, Sí. y ahí colocas eso y colocas la cita también, maestros de escritorio. Y en esta cuestión de maestros de escritorio es donde hace la cuestión de cómo eh, el trabajo implica levantarse. O a partir de qué momento. Fíjate, por ejemplo, fíjate que yo di clases en la UVM y Ajá. una de las cosas que teníamos prohibida Sí. es que nos sentáramos en el escritorio. ¿No pueden sentarse en su escritorio? No, tenías que estar levantado todo el tiempo. ¿A poco? Sí, entonces la idea de un profesor sentado en el escritorio significa, no sé, yo dejé de dar clases ahí porque te mandaba a supervisar, un policía se asomaba, Ajá. un policía se asomaba a tu salón para ver, para evaluarte. Y tú decías, ¿cómo un policía va a evaluar una clase de maestría? Ajá. Y para mis pulgas, ¿no?
Diga, ahí nos vemos. ¿Qué les digo? Ahí se ven. Ahí se ven, ahí se ven. Burro de batalla. Mm, Ya, ese que también es de mis favoritos. Ahí comparo al maestro con un caballo de ajedrez, pero no es un caballo, es un burro porque le cargan todo. pero ¿dónde queda el peón en el juego de ajedrez? ¿Y dónde queda la reina? Es que en ese párrafo, escribí que, por ejemplo, el caballo puede saltar los obstáculos, ¿no? El caballo puede moverse en L, puede brincar para atrás, para adelante, hacia los lados. Y eso es lo que ahí le escribo y es lo que hace el docente, brincar a los demás obstáculos en cuanto se le dan las indicaciones de qué es lo Sí, que tiene que hacer. pero entonces tienes que también colocar que la mentalidad de peón, la torre y la reina donde quedan. Ajá, Porque aquí la cosa es el caballito que lleva, es un caballo, ajá, pero el peón siempre será peón. sí, Entonces tienes que decirle que en el juego domina el caballo y domina esto, pero la mentalidad de peón ujú. es la que está presente. Y luego las plumas de la serpiente. Pero aquí, por ejemplo, ¿cuál sería en esta idea de la pluma de las serpientes? Ajá. ¿Sería un eco de voz? Ese es el plumaje, ¿no? Sí, un eco de voz sería el equivalente al plumaje. A ver, lo estoy buscando, ¿eh? Es el 3.3. Ajá, en las plumas de la serpiente, dice, Oye, hay otra cosa. En la parte del método, tú tienes que colocar también, ¿te acuerdas que te había dicho la sesión pasada que tú tienes que colocar un esquema de cómo habías construido todo esto? ah, Está faltando. yo creí que ese esquema era los momentos de mi metáfora, el momento uno, No, dos. pero ahora sí, pero ahora lo tienes que hacer en un mapa. Ajá. Tiene que ir un mapa donde se explique la metodología y en qué momento se da el análisis del discurso y en qué No, momento no se da. tendrá un ejemplo de eso, doctor. No, 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 porque aquí tú lo tienes que hacer. O sea, por ejemplo, yo colocaría la serpiente, el Ajá, dibujo de una serpiente, ajá, y la atravesaría por momentos, así en vertical colocaría momentos, ajá, como que seccionaría el cuerpo de la serpiente. ajá, Hasta arriba análisis del discurso, como el análisis del discurso como una flecha que va en continuo. ajá. Y luego ahí, entonces, ¿cuáles serían las categorías que saldrían? O sea, ¿en qué momento del cuerpo de la serpiente está esa categoría? Ah, ya lo entendí. Ok, sí. Es que O cuando sea, usted me dijo esquema, yo dije que un diagrama, algo. Entonces es el dibujo de mm, la serpiente. Sí, en vertical empezaría por la cola hasta abajo la cabeza para que tenga coherencia con lo que dije en la introducción. Y voy poniendo las categorías, ¿no? ya no sé si la hagas así o la hagas acostada. Ujú. ¿Cómo sería? O en movimiento. Y esa la tendría que dibujar yo, ¿verdad? Porque no la puedo copiar de internet. No, si la puedes copiar, pero la puedes la tienes que modificar.
O sea, Ok. tienes que trabajar, porque en realidad ahí es donde tú estás presentando el método. Ujú. Ok. Y entonces ahí en esta parte, el eco de voz ya serían las plumas. mm, Luego, ¿cuál es la otra? Lee bien Premi- rápido, doctor. Premisa de voz serían las plumas. Mm, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es antes del capítulo 4 espera del regreso. Ya salí. Todo es, Ah, pues todo lo es- es lo de un eco todo de es- voz, ¿no? Donde viene lo de sí, premisa y sujeto. sí, pero entonces aquí tú Entonces tienes que, mejor le cambio ese de eco de voz y le pongo las plumas, ¿no? claro, porque si no, yo, me cuesta trabajo a mí entender eso, Ajá, entonces ahí le voy a quitar ese y le voy a poner, le pongo el plumaje o las el plumas. plumaje, el plumaje. Ok, El plumaje, un eco de voz. el plumaje, un eco de voz. Ok. Y entonces ahí tú tienes que entrar, tienes que introducir a cómo está construido eso, que Ujú. esos matices de las Doctor, plumas, yo tengo una duda que sí, que sí quisiera que me aclarara. Por ejemplo, de ahí donde dice tabla 15 no sé si la ve, y tabla 14 donde comienzan. Ah, no, 11, ya está más 12, atrás, ¿verdad? 13, Ajá, si se da cuenta, 14. esta tabla, premisa y la tabla no puede quedar al final de la una hoja, tabla 13 y en la que sigue premisa y continuar con la tabla. No, no, tiene que estar junto. Tabla, el nombre de la tabla y la información. Pero aquí una pregunta, Ajá, eso lo tienes que tener tú claro. sí, Para ser considerada tabla, ajá. ¿la tabla lleva número o lleva letra? Porque entonces es una tabla o es un cuadro. ¿Qué características tiene un cuadro? ¿Qué características tiene una tabla? ¿Qué características tiene un esquema? Ujú, Porque tú estás utilizándolo están llenas de contenido. sí, Entonces, la tabla tiene que tener número o puede ser nada más letra o puede no, ser sí, un esquema. sí puede ser letra. Ok, entonces ahí también, eso tienes que tenerlo tú claro. Pues estás utilizando cuadro, estás utilizando tabla, estás utilizando esquema, estás utilizando figura. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que en la tabla 12 está bien con el formato APA. En la tabla 11 es lo que le decía, mire, en la 11 quedó tabla 11 premisa y formación docente Yoali, pero quedó en la página anterior. O lo bajo para que quede en No, una no, sola no, hoja. no, no importa, no, no importa. Ah, ok. Puede quedar ahí, no importa, eso no importa. Pero entonces aquí en eso ya quedó el plumaje. Entonces tienes que decir exactamente todo este capítulo, cuáles son las características de las plumas. Porque también hay una cosa, una pluma es un ornamento. Sí. Eso lo puedo Mm, incluir en el cierre de este, ¿no? sí, de encierre de este, o sea, cuál es ese ornamento que le da color, que le da raza, que le da distinción. Ajá. Porque inclusive por medio de las plumas es la forma en la que los animales seducen. Ah, ok. Inclusive las plumas son, las más bonitas son las masculinas. Y luego aquí en el último capítulo, eh, cuando tú hablas del neosujeto, tienes que referirlo también, colocar la cita. ¿Quién A ver, habla del neosujeto? las plumas más bonitas son las masculinas. Ok, ya me paso a capítulo 4, ¿no? Sí, cuando hablas del neosujeto, tienes que colocar la cita. Ok. Y hay otra cosa, tú tienes que contestar las preguntas.
Ajá, Aquí tienes que contestarla. Entonces, en la espera del regreso y en función del objetivo que fue este, las preguntas que se responden son esta y esta, que fue por donde comenzaste. ajá. Lo que se quedó allá arriba lo tienes que contestar aquí abajo. Porque ahí puse los objetivos y Sí, pero fui cumpliendo con los objetivos ahí adelante. Con sí, cada uno, con el específico comencé y después con cada, perdón, con el general y después me fui uno por uno con cada objetivo específico. O le pongo, para la pregunta tal, se planteó el sí, objetivo tal y se concluye, bueno, no se es- concluye, se analiza o se reflexiona y ya lo dejo, ok, para cada una. Porque ajá. sabes qué? Que aquí yo no las veo. No, porque sí están los objetivos así como los planteé arriba, pero la pregunta ya no la traje. Tienes que traerla. Entonces traigo también el supuesto, le pongo hasta abajo. Entonces, Sí, ¿el supuesto se cumple? sí, ¿O ese ya queda entendimiento sí, del queda lector? entendimiento. Ujú. Pero sí tienes que responder a la pregunta. Ok. Finalmente, como cierre, se puede decir esto. Ujú. Y ahí con eso terminarías. Y una cosa, yo Ajá, creo, Elio, que tú debes de presentarlo como tesis. ajá. No te Sí, puedes ir con el promedio, sí, porque el promedio ya lo tienes, o sea, en realidad tú ya estás aprobado. sí, Pero creo que deberías de hacer el ejercicio de hacer la tesis y defenderla. sí. Entonces yo te pediría que le dijeras a la coordinación que Ajá. tú quieres defender una tesis, porque eso es Ok, lo que te va a tornar doctor, ok. el que defiendas, el que tengas la capacidad de argumentación. Sí, ok, Y bueno, pues ya eso sería todo, ¿no? Yo tengo que dejarte porque tengo que ir a otro lado. ok. Entonces ya los demás estaré pendiente de sus participaciones. Ya no tengo ¿Sale? oportunidad, ¿verdad, doctor? No, 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 porque yo tengo que salir. Ok. Ya está Si en no, su no voy a correo poder. electrónico. Sí, lo voy a revisar y entonces trabajamos el próximo sábado. Muy bien. Órale, pues. Órale, pues Cambio fuera. gracias. Chao. Bye. Nos vemos, doctor.